una vez más estamos delante de ustedes, amados hermanos, a través de este medio. Los saludamos, muchas bendiciones, bienvenidos a esta transmisión. Cómo nos alegramos una vez más de poder estar con ustedes. Qué regalo de Dios, grande y maravilloso, el poder tener a Dios en nuestros corazones. La palabra del Señor nos dice que teniendo a Él en nuestros corazones podemos tener paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio de situaciones difíciles, situaciones que nosotros no podemos imaginarnos qué nos depara el futuro. Pero la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo es príncipe de paz y da una paz sobrenatural a cada corazón. Los saludamos, amables hermanos, amables oyentes. Muchas bendiciones para todos ustedes. Deseamos que su corazón cada día vaya creciendo en su comunión con Dios, que el poder de la palabra de Dios vaya haciendo la obra que tanto necesitamos todos en nuestros corazones. Deseamos que esta palabra edifique nuestras vidas, porque nosotros necesitamos ser edificados en la palabra de Dios. Dios nos siga bendiciendo. Usted que está allá en casa, está apartando este tiempo, Dios lo bendiga y que esta palabra pueda usted edificarle en los caminos de Dios para ir creciendo hasta llegar a la medida de la estatura del varón perfecto Jesucristo, como lo dice la palabra del Señor. Los amamos en Cristo Jesús. Le invitamos a un momento de oración. Ahí donde está usted, elevemos juntos nuestro corazón. La palabra del Señor dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Cuando podemos preguntar, ¿dónde está Dios? Donde están 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Dónde está Dios? Quizás alguno dirá, pero yo estoy solo, yo vivo sola. Entonces, ¿qué puedo hacer? El Señor dice, cierre su puerta, arrodíllese delante de Dios, busque su presencia y el Señor que le escuche y lo ve en el secreto, le recompensará en público. Entonces, nadie podemos decir que no podemos comunicarnos con Dios porque Él es bueno, soberano y está en todo lugar. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, venimos a ti, Señor, en esta tarde para agradecerte, Señor, por la vida que nos das. Para agradecerte, oh Dios, por la gran oportunidad que tenemos de comunicarnos contigo a través de la oración. Pedimos en este momento, Señor, que tomes intervención en tu palabra. Que esta palabra, Señor, edifique las vidas. Necesitamos todos ser edificados por tu palabra. No podemos vivir sin ella. Podemos vivir sin otras cosas, pero sin tu palabra no tenemos vida en ti. Pedimos, Señor, que a través de tu glorioso Espíritu Santo, esta palabra, Señor, entre como espada al corazón de cada uno de nosotros, rompa la piedra, sea como un martillo que rompa el corazón de piedra, sea, Señor, tu palabra que sople vida sobre todos aquellos que no tienen el deseo, el anhelo de oírte, de escucharte, Señor. Sopla vida, Espíritu de Dios, sobre cada uno de los amables oyentes. Muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Agradecemos de todo corazón sus reportes que todos ustedes han enviado. Amamos sus reportes, no podemos responderles uno por uno, pero nosotros apartamos momentos de oración. Muchas veces después de la transmisión apartamos un momento de oración por todos los hermanos, amigos que se reportan para que el Señor los siga bendiciendo. Y aunque no se esté reportando, oramos por todos ustedes para que este alimento espiritual nos nutra. Amén.
Vamos entonces a meditar en la enseñanza de la palabra del Señor. Tenemos como tema publicidad del Dios Todopoderoso. Así como todos los que desean vender algo, los que desean anunciar sus productos, los empresarios, los vendedores, hacen publicidad para ofrecer sus productos. Nuestro Dios Todopoderoso hace publicidad para ofrecer no productos perecederos, no productos temporales, no productos que pueda uno desconfiar de ello, sino nada menos que Él hace publicidad de su reino, el reino de Dios y su justicia. En el libro de Isaías nos habla acerca de esta publicidad que el Señor está haciendo. Isaías, en el capítulo 55 de Isaías, en el versículo 1 a 13, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo os di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios vivo, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinarla y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Anuncio maravilloso y eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta palabra es como que fuera irónico para nosotros en la naturaleza que nosotros somos como seres humanos. Nosotros como seres humanos, Dios nos hizo muy inteligentes. Dios nos
permitió la sabiduría y nos dio la inteligencia. Y todos nosotros tenemos la capacidad por decir algo, de la sobrevivencia, de que buscamos nuestro alimento. Si nos ponemos a pensar en los tiempos antiguos, en los tiempos cuando Dios creó a Adán y a Eva, el alimento que ellos comían, las frutas, lo que el Señor les permitió comer, y luego después que ellos pecaron, entonces ya se fueron a trabajar. Al varón Adán, el Señor le dijo: con el sudor de tu frente comerás, labrarás la tierra, y la tierra te dará espinos y cardos. Como quien dice, hubo maldición sobre la tierra. Antes del pecado, todo era muy bendito. Nos imaginamos que ellos no tenían nada que hacer, no tenían que regar los árboles, no tenían que echarle abono, no tenían que echarle insecticida, no tenían que hacer nada para que ellos tuvieran todo. Pero después del pecado, entonces definitivamente las cosas cambiaron. Entonces ellos empezaron a trabajar, a labrar la tierra, a crear ganados y a buscar su alimento. Pero que el ser humano no tiene problemas para buscar su alimento. No tiene problemas, pues busca y el Señor nos concede siempre. Pero una de las preguntas que nos podríamos hacer: ¿por qué para buscar la palabra de Dios sí tenemos mucho impedimento? ¿Por qué para buscar el alimento espiritual hay mucho problema para creer en la Biblia, para creer en el anuncio de Dios, para creer en la palabra del Señor? Pues ¿a qué se debe eso? Se debe a que el corazón del ser humano de suyo se apartó de los caminos de Dios, como dice la palabra. He aquí que cada uno se apartó por su camino, cada uno buscó lo suyo, cada uno no se preocupó por buscar a Dios, por buscar su alimento espiritual. Entonces he ahí la dificultad que hay ahora, de que no todo el ser humano le da hambre y sed de Dios. Pero el anuncio de Dios aquí dice: a todos los sedientos. ¿Sedientos de qué? Sedientos de Dios, sedientos de la palabra del Señor. A todos los sedientos. Cuando dice a todos los sedientos, dice: venid a las aguas. Venid a las aguas. Físicamente nosotros cuando tenemos sed, no nos tienen que llamar para que vayamos a buscar un vaso de agua, para que busquemos cómo saciar nuestra sed. Pero espiritualmente no nos damos cuenta a veces de que deberíamos de nosotros alimentarnos de la palabra del Señor. Entonces dice: a todos los sedientos, a todos los hambrientos de Dios, venid a las aguas. Venid. ¿A qué? ¿Qué son las aguas? Espiritualmente hablando, las aguas es la palabra de Dios. Es la presencia de Dios en el corazón. Como el Señor le dijo a la mujer samaritana: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. La mujer samaritana dijo entonces: Señor, dame de esa agua para que yo no venga más a este pozo. ¿Dónde tienes el agua? Jesús le dijo que el que bebiere de este agua, refiriéndose al pozo, volverá a tener sed, pero que el que bebiere de las aguas que yo le doy, nunca más tendrá sed. ¿Por qué? Porque de su interior saltará como una fuente de aguas vivas. Entonces el Señor sigue ofreciendo en su palabra: a todos los sedientos vengan a las aguas. Alimente su corazón, alimente su alma, alimente su espíritu. Fortalecido sea. Venid, es lo que dice la palabra del Señor. Venid. Pero luego esta palabra nos sigue diciendo: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino. Vean lo que se dice acá. Y leche.
así en las cosas de Dios. Venir, hay que comprar, pero sin dinero. Hay que comprar, pero sin precio. ¿Qué nosotros podíamos comprender de esto? ¿Qué nosotros podíamos entender de esto? Recordemos que la leche es la leche es la palabra de Dios igualmente que nos alimenta. La leche tiene todos los nutrientes para dar fortaleza. El Señor está hablando aquí en sentido figurado. El Señor está hablando aquí una ilustración material que nosotros podemos comprender para poder entender los asuntos espirituales que el Señor nos está explicando acá. La leche entonces tiene todos los nutrientes para dar crecimiento a un niño. Recordemos que los médicos recomiendan la leche materna, que Dios la ha hecho exactamente para la necesidad del niño, para que crezca. Y la leche, veamos cómo Dios lo ha establecido. Y eso nos da una enseñanza espiritual cuando el Señor dice que nosotros veamos y nos alimentemos de la leche que Dios nos provee. Y esa leche espiritual nos hace crecer en el Señor. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos todos los alimentos espirituales delante de nuestra mesa. Dios nos sirve una mesa y en esa mesa Él pone su anuncio y dice: venid, a todos los hambrientos vengan a la mesa, a todos los sedientos vengan a beber aguas que saltan para vida eterna. A todos aquellos que no se han alimentado de la palabra de Dios, beban la leche espiritual que nos hace crecer en comunión con Dios, que nos hace crecer para conocerle mejor. Qué irónico es para nosotros cuando dice comprar y sin dinero. Cuando nosotros podemos salir al supermercado, a la despensa, al mercado, a la plaza, como en nuestro pueblo de Rabinal, que es la plaza, poder ir a comprar y sin dinero. Pero cuando el Señor habla sin dinero, que hay que comprarlo, pero sin dinero, está hablando de creerle, de pagar un precio. Y el precio es creerle con todo el corazón. Porque una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios nuestro Señor. Muchas personas creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo mencionamos a Dios. Más cuando algo nos sucede, algo duro, algo difícil, y nosotros no tenemos otra expresión que decir: ¡ay Dios! Pero otra cosa es permanecer en Dios. La palabra del Señor entonces nos habla acerca de la leche, que son los nutrientes que nos alimentan. Lucas capítulo 4, en el versículo 4, veamos lo que el Señor nos dice acerca de esta palabra. Lucas 4:4. Nos dice así la palabra del Señor: Jesús respondiéndoles dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan material, no solo de comida material es la vida del ser humano, sino que la comida, el alimento espiritual, es el pan del cielo. Y Jesucristo es el pan del cielo. Jesucristo es el alimento. La palabra del Señor dice que el pan descendió del cielo. Y ese pan que descendió del cielo
es nada menos que la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él vino con poder, vino para vivificar nuestra alma, para darnos alimento espiritual, para saciar al ser humano. El ser humano muchas veces no está saciado. Puede tener muchas cosas terrenales. Puede que haya logrado sus sueños. Puede que haya logrado sus ilusiones. Pero siempre en su corazón va a tener un vacío. Porque ese vacío no lo puede llenar nadie. No lo puede llenar ninguna cosa material. Ese vacío solamente le pertenece a Dios. Porque Dios en su misericordia puso en el ser del humano una necesidad. Y esa necesidad de tener hambre y tener sed de Dios. Entonces, no solo de pan, dice la palabra, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios nuestro Señor. Vemos entonces en esta tarde acerca de esta necesidad. Entonces, ¿cómo obtenerlo? ¿Cómo tenerlo? Pastora, usted tal vez me preguntará, muy bien, dice que es sin dinero y dice que es sin precio. Sin dinero y sin precio. ¿Qué hago para obtenerlo? ¿Cómo debería de hacer entonces para obtener esa palabra? Su palabra nos enseña acerca de que nosotros debemos comprar al Señor, comprar de Él, no con dinero, no con precio humano, no con moneda, de ninguna moneda de este mundo, sino que permanecer en Él. Si permanecemos en Él, si estamos en Él, nosotros estamos entonces unidos a Él, y eso es el precio que hay que pagar. Y para poder comprender mejor, podemos ver lo que dice su palabra en el libro del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, en el versículo 31, nos habla el Señor acerca de esta necesidad. El Señor Jesús, en su gracia y su gran misericordia, explicó en aquel entonces a todos los oyentes, a sus discípulos y a sus oyentes acerca de esta situación. Dice así la palabra, San Juan 8, 31 a 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero luego veamos lo que ellos respondieron. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sigue diciendo la palabra. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca
de vuestro Padre. Pero cuando Él les dice vuestro Padre, si nosotros seguimos leyendo, les habla que está hablando acerca del Padre, que es el diablo, y que el Señor los reprenda. Pero vemos nosotros acerca de esta discusión que hubo. En esta palabra, nosotros podemos entender, queridos hermanos, amables oyentes, acerca de que estos religiosos de esta época creían en Dios, pero solo tenían ritos religiosos, pero no permanecían en el Señor. Así como hoy en día hay mucha gente que le cree a Dios, hay mucha gente que ora, y Dios, que es misericordioso y que es muy bueno, Él responde las oraciones. Él contesta la oración porque Él es muy bueno. Pero muchos no tienen esta agua, la leche y el vino que el Señor ofrece acá en su publicidad de que vengamos a su mesa y que nos hacemos de ello. Entonces, la religión, el mencionar a Dios y tenerlo solo cuando lo necesitamos, no es suficiente. Jesús le dice acá a sus oyentes que permanezcan en Él, porque si permanecen en Él, entonces son hijos y no son esclavos de ninguna religión, no son esclavos del pecado, no son esclavos de sus ancestros, porque aquí ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros somos hijos de Abraham, y Abraham era un gran siervo de Dios. Abraham es el padre de la fe. Abraham, amados hermanos, en él el Señor dijo, son benditas todas las naciones de la tierra, porque de ahí descendieron las tribus de Israel, los patriarcas. Ahí sí que descendió el Señor Jesús en forma humana de los judíos. Pero ellos ya solo tenían a Abraham como un ancestro y un orgullo de que ellos eran hijos, pero realmente no conocían verdaderamente al Señor Jesús. No sabían de Él y por eso no le entendían. Entonces el Señor Jesús les hablaba que ellos no deberían de solamente tener a Dios como un pensamiento, como una repetición y orar a Dios, no más, sino que permanezcan en Él y que sean sus hijos y no sean esclavos de la religión y de sus ancestros. Porque el esclavo, el Señor dice acá en la palabra, no permanecerá en la casa, mas el hijo sí permanecerá. Y nosotros, para poder comprar de Dios agua, vino, leche, como Él promete, ¿cómo obtenerlo? Permanecer en el Señor. Permanecer constantemente. ¿Qué significa permanecer en el Señor? Permanecer es que su palabra, haga un efecto en nosotros, que esa palabra redunde en todos los aspectos de nuestra vida, que la palabra de Dios, tenga la actividad en nosotros de llenar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Porque a medida que nosotros tengamos fe en Dios, permanecemos en Él, ese es el precio que hay que pagar. ¿Cómo comprar sin dinero? Permanecer en Él, permanecer en su palabra, ser constantes. Hay cristiano que ora, pero no tiene una oración permanente. Hay cristiano que busca a Dios,
pero no le busca permanentemente. Y así hay muchas personas que son admirables, que doblan sus rodillas delante de Dios y le creen y oran, pero no permanecen, no tienen una comunión con Dios permanente y estable, sino que ahí sí que en sube y baja, en sube y baja, y eso no es pagar el precio que hay que pagar, porque el precio que hay que pagar es buscarle, permanecer en Él, truene, llueve, relampaguee, esté enfermo, esté sano, esté ocupado, le duela la cabeza, le duela el cuerpo, pase lo que pase, siempre estamos unidos en oración, en comunión con el Señor. Eso es permanecer en Él. Y la permanencia en Él y en su palabra nos hace entonces que nuestra fe crezca. Y cuando nuestra fe crece, entonces como resultado vamos a tener una conducta diferente. Porque esa nueva conducta, esa conducta piadosa, es resultado de nuestra permanencia en el Señor. Ese es el precio. Es sin dinero, pero ese es el precio que hay que pagar para permanecer en el Señor, como dice su palabra. El Señor entonces les habla hacia sus oyentes que deberían de permanecer en el Señor. Y si nosotros nos damos cuenta, mucha gente de esa época no permanecía en el Señor. Mucha gente de esa época, vea usted, le gustaba todo lo que Dios, lo que veían del Señor, los milagros que el Señor hacía, cómo Él liberaba a los endemoniados, cómo Él multiplicó, ahí sí que los panes, para darle comer a más de 5,000 personas, cómo Él hizo milagros en la naturaleza. Entonces el Señor hizo tantas maravillas y milagros y la gente se maravillaba de Él y le buscaba. Pero luego muchos no permanecían. Había buena parte que permanecía y le seguía. Pero otra parte no permanecía porque solo ellos querían ver los milagros, las maravillas, las liberaciones, todo lo que el Señor hacía, pero no permanecía. Y como resultado de ello, vemos cuando al Señor Jesús lo arrestaron y lo llevaron ante Pilato, lo llevaron ahí sí que ante los emperadores de aquel entonces, y en vez de apoyar al Señor decían crucifíquenle, gritaban todos, crucifíquenle. Gente que estuvo con Él viendo los milagros y las maravillas, después todos en coro gritaban crucifícanle. Nunca compraron de Él la verdad. No salieron de la esclavitud del pecado. Por eso Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ellos seguían argumentando que no eran esclavos, pero eran esclavos del pecado. No permanecían en la verdad de Dios. La gran victoria, el gran éxito entonces de una persona que le cree a Dios, que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, es tener una comunión permanente con Él. Eso se llama permanecer en Él. Y permanecer en Él es estar fortalecidos, como el Señor le dijo a la samaritana, de tu interior, mira, saltarán ríos de aguas vivas, vivas donde nunca más tendrás sed. ¿Sed de qué? Nosotros en las cosas materiales tenemos sed del agua pura y nuestro cuerpo necesita hidratarse. Pero cuando habla de la sed espiritual, nunca más tendrás sed. Quiere decir que no tendrás sed de las cosas de esta tierra. No tendrás sed de los vicios. No tendrás sed de las borracheras. No tendrás sed del sexo ilícito. No tendrás sed
de las drogas, no tendrás sed de ninguna cosa que esclaviza al ser humano en este mundo, en esta tierra. No tendrás sed porque estará saciado y siempre estará comprando de Dios porque permanece en el Señor. Y cuando le dice al Señor igualmente que comprara sin dinero leche, es mantenerse fortalecido siempre. Más que nunca, lo que ahora estamos atravesando el mundo entero, necesitamos los nutrientes de Dios, necesitamos la leche espiritual, necesitamos ese alimento, necesitamos comprar del Señor continuamente en una comunión estable y la meditación en la palabra, el meditar en ella, el orar por la palabra que nos enseñe. Eso es comprar. Más que nunca lo necesitamos. Hoy en día hay mucha gente que está atravesando muchos problemas. De verdad que da tristeza. Da tristeza. La violencia continúa. Ahí sí que de una o de otra manera. En las noticias nos enteramos de cómo la violencia sigue su curso, de cómo hay hogares en los cuales hay violencia. Sufren las esposas, sufren los hijos. Y a veces no siempre el hombre es el violento, también hay mujeres violentas. También hay mujeres que hacen sufrir al marido, también hay mujeres y el marido se queda callado porque a él, ¿quién le va a decir que, mire, me vengo a quejar porque tengo violencia intracaballero, o no sé cómo se podrá decir esa palabra? Pero los hay. ¿Por qué los hay? Porque esclavo del pecado, como Jesús dijo, su corazón está vacío y no está lleno de Dios, no está lleno de su palabra. Podemos entonces en este momento decirles, amables hermanos, amada iglesia de Jesús, amables oyentes, podemos decir cuánta falta nos hace comprar, comer, alimentarnos sin dinero físico, sino con el dinero de permanecer en Cristo, de creerle a Él y ya no seguir siendo esclavos del pecado. Necesitamos, todo ser humano necesita paz. Hay mucha gente con temor y no es para menos. Las noticias a nivel internacional son espeluznantes, no es para menos. Las noticias igualmente en nuestro amado país de Guatemala también son situaciones muy duras y difíciles y necesitamos con urgencia poner oídos al anuncio del Dios Todopoderoso, que Él está dando su anuncio de comprar sin dinero para ser alimentados, fortalecidos y llenos de su poder, llenos de su presencia, para que nuestra fe esté realmente en buenas condiciones delante de Dios, nuestra fe crezca. Y cuando nuestra fe va creciendo, como resultado tenemos paz, tenemos gozo y nuestra fe permanece en el Dios vivo y verdadero, porque ¿en dónde más podemos poner nuestra fe? En ningún tiempo, en ningún momento, ni en todos los tiempos, ningún ser humano puede poner su fe en otro. Porque el Señor dijo en su palabra en el libro de Jeremías, una palabra muy, muy contundente: maldito el hombre que confiare en el hombre y que pusiere por su fuerza, vea usted, brazo de hombre. Porque el hombre puede ser de muy buenos pensamientos. El hombre, el humano o la mujer puede ser de buen corazón, puede ser de muy buenas intenciones, pero no deja de ser humano. Así dice su palabra en Jeremías capítulo 17 y versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ese es el punto. Mire,
Su corazón se aparta de Dios. Entonces, si se aparta de Dios, pone su confianza en el humano, pone su confianza en las cosas que posee, en su salario. Vean, pone su confianza, los millonarios crean lugares, miren, para ir a esconderse. No sé si yo escuché más o menos o vi en internet a alguien que un millonario que estaba buscando cómo esconderse en una cuestión que en este momento no se me viene el nombre, y no le encontraba la llave, no encontraba cómo entrar ahí, vea usted, y como no la encontraba, y yo me imagino que estaba desesperado. Vea usted en qué confía. Entonces el humano, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, ni el multimillonario puede confiar en su dinero, porque serán como la retama, dice la palabra, sigue diciendo en el libro de Jeremías, será, ahí sí que definitivamente será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero luego sigue diciendo la palabra. Vea usted lo que dice Jeremías, en Jeremías capítulo 17 y versículo 8. Jeremías capítulo 17, versículo 8 dice, porque será como la retama. Ese pasaje 17, 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿y quién lo conocerá? Por eso el Señor nos manda a confiar en Él, porque Él es Dios. ¿Quién conocerá? Versículo 10 del capítulo 17 de Jeremías. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vea. Entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor. Veamos cómo Dios nos dirige, nos guía. Cómo el Señor nos enseña su palabra. Como la perdiz que cubre lo que no puso. Es el quien injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días. Vea, las dejará y en su postrimería será entonces insensato. Maravilloso es que nosotros podamos comprarle al Señor sin dinero, sin precio, su palabra que nos guía, su palabra que nos dirige. Sigue diciendo Jeremías 17:12. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Porque no estamos en la iglesia, no aplaudimos, o quizá usted está aplaudiendo y yo no lo puedo escuchar. Pero vea usted, qué maravilloso es no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creer en su palabra. ¿Cómo entonces debemos de comprar? Como lo hemos visto en esta palabra. Bien, pero ahora sigue diciendo acá la publicidad del Señor. Esa publicidad del Señor nos habla acerca del vino, el vino del Espíritu Santo. ¿Qué es el vino? Algunos que malinterpretan la palabra, bueno, esas son algunas sectas que malinterpretan la palabra y dicen, bueno, entonces hay que tomar, porque la Biblia dice que tomen vino. Bueno, la interpretan a su conveniencia, pero la palabra del Señor habla acá del vino del Espíritu Santo. El Señor dice que hay que comprar de Él agua
leche y vino. El vino entonces es un símbolo del glorioso Espíritu Santo. Su palabra dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5 de Efesios y versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Vean, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces nos vamos a embriagar. ¿De qué nos vamos a embriagar? De la presencia de Dios. Pero el vino, la palabra del Señor habla del vino nuevo. Del vino nuevo del Espíritu Santo, donde dice el Señor que no se puede poner en odres viejos. Marcos 2:21 a 22. Que no se puede poner en odres viejos. Veamos, busquemos la palabra. Dice así su palabra en el capítulo 2 y versículo 22. El Señor nos da una enseñanza acá acerca de este asunto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la ruptura. Dice el 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el odre nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Cuando el Señor nos habla del vino y del odre, el odre son las personas. En la antigüedad un odre era un recipiente que usaban los antiguos para llevar su alimento, para nosotros hoy sería su agua pura, sus atoles, su bebida. Eran hechos de cueros de ganados, pero curado, compuesto. Por decir, para nosotros hoy en día nuestro pachón. Si podemos nosotros parafrasear esta palabra, diríamos: vino nuevo no se puede echar en pachones que ya están bien gastados y hasta con agujeritos ya en el fondo, porque el vino tiene fuerza y va a romper y no lo va a poder sostener. No lo va a recibir, no lo va a aceptar. Los odres eran los recipientes de los antiguos. Así como hoy nuestros recipientes no son de cueros de ganado. Tenemos toda clase de variedad hoy en día. Gracias a Dios por eso. Los hay de barro, los hay de cristal, los hay de loza, los hay de diferente clase. Entonces el Señor hace acá, pone una ilustración del vino nuevo. No se puede poner en odres viejos porque no lo pueden soportar. ¿Qué podemos comprender nosotros con esto? El odre viejo son las personas, son los pensamientos que no están transformados por la palabra de Dios. Los odres viejos son las personas que creen en Dios, pueden orar a Dios y todo, pero no permanecen en Dios como lo predicamos hace un instante. No tienen una comunión estable con Dios, no son constantes, entonces no se han desvaciado de lo que son. Porque el ser humano, sin Dios, todos nosotros, tenemos muchas cosas espantosas, horribles. Corazones odiosos, corazones, como lo dice en Gálatas 5:22, donde habla acerca de los frutos de la carne. Esos somos los humanos, que odres viejos, con la vieja
manera de pecar, la vieja naturaleza pecaminosa. Esos son los odres viejos. Entonces el vino nuevo del Espíritu Santo no puede recibir una persona que tenga esos odres viejos. Lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje. Vean, en Gálatas 5 creo que no es 22, sino que es como que 17, perdón, no mucho recuerdo bien en este momento, y nos habla acerca de estos frutos de la carne. Ahí no puede estar. Vean lo que dice acá. Muy bien. Gálatas capítulo 5 y versículo 19 dice de la siguiente manera. Y manifiestas son las obras de la carne. Muy bien. ¿Cuáles son? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vean? Así somos los seres humanos sin Dios. Y mucho más, porque la Escritura está lleno de todos los pecados, las iniquidades del ser humano. Esos son los odres viejos. Mentalidad vieja sin Dios. Odre viejo sin Dios. Entonces el ser humano, para comprar de Dios, vino. Lo que el Señor está diciendo aquí en Isaías 55:1, tiene que despojarse, tiene que vaciarse de todo lo viejo, porque ese es vino viejo con que se embriagó, porque embriaga, el pecado embriaga. El pecado es deleitoso, si no nadie caería en eso. El pecado es deleitoso. Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos de morir al pecado. Entonces se embriagan de todo este pecado, de este vino viejo. Entonces al desvaciarse de eso, entregarse a Jesucristo y permanecer en Él, en una comunión estable, en una búsqueda estable, con su leche espiritual, con la palabra de Dios, las aguas vivas, va a crecer árbol hermoso de Jehová, como dice la palabra. Como lo dice en el Salmo 1, en uno de sus versículos que en este momento no recuerdo, donde dice que el justo, mire, es como un árbol plantado. Veamos que como el Señor quiere vernos a nosotros los seres humanos. No nos quiere ver mal, nos quiere ver nutridos, fortalecidos, alimentados, victoriosos, triunfadores, a pesar de la pandemia, a pesar de, porque aquí debe estar presente su gloria. El árbol dice en el Salmo número 1, en el versículo 3, entonces será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Otra vez las aguas, miren, las aguas que da vida, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero ahora los del odre viejo, los del vino viejo que se embriagan en lo malo, vea cómo dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ninguno es justo por sus fuerzas, por su inteligencia, porque es campeón. Ninguno es justo por eso, sino bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre que envió a su Hijo amado a derramar su sangre en la cruz para limpiarnos, para lavarnos y justificarnos y ser hallados justos delante de Dios.
no por nuestras obras, no porque seamos buena gente. Ninguno puede comprar la salvación con buenas obras. Las buenas obras son fruto de la fe en Cristo, pero no salvan, pero hay que darlos. Entonces, justificados por Jesucristo. Así será entonces el que se desvacía del pecado original y del pecado personal y de los pecados heredados, maldiciones heredadas. Vea, se despoja de todo eso. Entonces el Señor le llena del vino nuevo. Antes se embriagaba de todas estas maldades. Ahora se embriaga nada menos que del poder del Espíritu Santo. Porque, vea, el Señor nunca va a dar el poder de su Espíritu Santo a quien no se ha desvaciado de todo el pecado. Porque sería, como dice en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo que estamos leyendo, capítulo 2 y versículos 21 y 22, sería como que tuviéramos una prenda bien vieja, desgastada, agujereada, y luego se le pone un remiendo nuevo. Dice el Señor Jesús, este remiendo nuevo va a tirar de todo lo agujereado y se va a romper. No sostiene el vino nuevo, ni se echa vino nuevo en odres que somos los humanos, con cosas viejas, no puede sostenerlo. El Señor entonces nos hace un llamado. Efesios 5:18, una vez más, para concluir esta palabra: no os embriaguéis en vino, en la cual hay disolución, más bien embriagados del Espíritu Santo. Pastora, dirá usted, ¿pero qué es embriagarme del Espíritu Santo? Embriagarse es estar satisfechos de la presencia de Dios. Nos sigue respondiendo aquí la palabra. Veamos, sigamos viendo Efesios. Igualmente Efesios 5, 18, 19 y 20 nos sigue diciendo la palabra da esta respuesta. ¿Cómo? Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, mire, y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Vea, por todo. Por todo, sí. Si estamos enfermos, sí. Si no tenemos comida, también. Si no tenemos trabajo, también. Si tenemos muchas cosas negativas, démosle gracias a Dios. Quizás usted dirá, pero qué masoquismo es el cristianismo. Qué barbaridad. ¿Quién lo puede soportar? Así dijeron los antiguos cuando Jesús predicaba y la gente no pudo soportar y se fueron yendo. Y entonces Pedro le dice a Jesús: Señor Jesús, estás hablando muy duro, Señor. Mira, la gente se está yendo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Quieres irte tú también? Pedro dijo: pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo me voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú, Señor. Veamos. Eso es permanecer en el Señor. Pero ¿cómo podemos dar gracias a Dios por una enfermedad? ¿Cómo podemos dar gracias a Dios? Mire, para el que está en el vino, eso es embriagarse en el vino nuevo. Para el que está en el vino nuevo, sí. Porque ¿sabe por qué? Porque Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice: mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que fueron llamados según sus propósitos. El que no ama a Dios no le va a ayudar a bien, le va a ayudar a maltratar, a maldecir,
a decir malas palabras, a buscar un culpable, y por último buscan a Dios, y luego dicen, ¿y dónde está Dios? Y nosotros sabemos que Dios está sentado en su trono, y sentado en el trono de los corazones de los que le han recibido, de los que le aman. Ahí está Dios. Y si usted no le ha recibido, y cuando recibe cosas negativas pregunta dónde está Dios, ya sabe que está en su trono, y que siempre le ha llamado, siempre le ha hablado, siempre le ha bendecido. Entonces, por eso dar gracias a Dios en todo. Entonces, el que se embriaga en el Espíritu Santo, la respuesta está en los versículos 19 y en los versículos 20. ¿Cómo es estar embriagados? Que cuando le pasa cosas, mire cómo habla con los demás, con cánticos, con alabanzas, con himnos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, el evangelio para muchos es como una locura, es como para locos, porque él dice, ¿cómo puede estar feliz, alegre y está padeciendo de cosas difíciles? No lo pueden entender, porque están en el odre viejo, porque no se ha entregado, no permanece en el Señor. Los discípulos, Pablo, Silas, Bernabé, apóstoles, siervos del Dios Altísimo, cuando estuvieron encarcelados por predicar el evangelio, fueron perseguidos, azotados, puestos sus pies en cepos, encadenados, y el guardia cuidando la cárcel. Y entonces ellos cantaban himnos, dice la palabra, cánticos espirituales, y a pesar de que estaban encadenados en la cárcel más profunda, estaban ahí, y en vez de estar maltratando y decir, estos hombres son malos, y estos por qué, y que sí, que no, y por esto, ellos alababan a Dios, porque estaban bolos, estaban borrachos, pero en el espíritu, no en el pecado. Por eso alababan y adoraban al Dios vivo y verdadero. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente con odre nuevo. Luego dice, sigue diciendo, 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo cuando nosotros obtenemos odre nuevo. Entonces ahí es la borrachera en el espíritu, si así le queremos llamar. Ahí es la embriaguez en el espíritu. No se habla con malas palabras, no se maltrata, sino dando acción de gracias a Dios en todo. Eso es el vino del Espíritu Santo, el vino nuevo para odres nuevos. Y el Señor quiere derramarlo. El Señor quiere hacerlo. Esta es la publicidad del Señor. Este es el anuncio del Señor. ¿Cómo llevar esa vida? ¿Qué se puede hacer? Acepto a Jesús hoy. Ya mañana ya estoy embriagado en el Espíritu. Es un crecimiento. Así como nace un bebé. El bebé cuando nace, mire, quiere todos los cuidados. Leche espiritual. Alimento, ahí sí que suave. Y luego va creciendo, va conociendo quién es su papá, quién es su mamá. Ya puede decir papá, ya puede decir mamá. Poco a poco se le van dando sus papillas. Nosotros las madres conocemos, 4 meses ya le vamos dando sus papillas, 5 meses ya va comiendo papillas, ya poco a poco le vamos dando alimento sólido. Así es el crecimiento espiritual. Empezamos poco a poco, pero cuando decidimos a permanecer en el Señor, vamos a crecer como los árboles frondosos, porque su palabra dice que nosotros somos plantíos de Jehová, árboles de Jehová. Así mira Dios a sus hijos. Vamos creciendo en el Señor y entonces
la experiencia que vamos obteniendo, va creciendo la experiencia, entonces su Santo Espíritu nos va llenando. Cuando Dios anhela, cuando es de Dios es todo. Él hace que la persona, cuando la persona acepta a Jesús, a veces el Señor de una vez le bautiza en el Espíritu. Y hay hermanos que dicen, pero ni yo, ya tengo tantos años, ya tengo 5 años, yo no. Como un hermano de la iglesia que padeció unas enfermedades difíciles, duras, y como toda persona cuando no conoce a Jesús, su corazón está endurecido, y visitó médicos, especialistas, todo lo que visitó, lo llevaron a los brujos, a los adivinos, a los hospitales, a hospitales privados, tenían así de medicina y nada le hizo sanar. Sufría terriblemente de un dolor de cabeza que daba alaridos del dolor y con nada se curaba. Cuando entonces la familia me llamó a mí y me dice, pastora, hable con él. Tal vez va a aceptar a Jesús, porque la familia era cristiana. Sabemos que cuando él acepte a Jesús, Dios va a hacer la obra. Lo llamé y me contestó, no, pastora, yo soy de la idea que yo no debo buscar a Dios porque estoy en emergencia, yo le voy a buscar cuando esté tranquilo. Bueno, dije, en mi corazón yo dije, que siga en salmuera. Pero siguió, y cuando vea usted, recibió a Jesús. El Señor nos permitió orar por él. Mientras yo iba en el vehículo al hospital, al lugar donde él estaba, de emergencia, porque estaba pero bien malo. Yo le iba orando al Señor en el camino. Y el Señor le dije, Señor, ¿qué tú quieres hacer con esta persona? Porque si tú quieres, lo sanas. Y si no, te lo llevas. Tú eres amo, Señor y dueño. El Señor me habló y me dijo, ora por él por 4 cosas. Mientras yo iba en el camino. Y esas 4 cosas no se las voy a decir. Pero esas 4 cosas son netamente espirituales. Completamente espiritual. Ora por él por 4 cosas. Y por último, por sanidad. ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que oremos? Primero, que recibamos a Jesús como Señor y Salvador. Segundo, que perdonemos los que nos han ofendido y pidamos perdón nosotros a quienes hemos ofendido. Tercero, pedirle a Dios perdón. Lo que dice Éxodo 26, si no recuerdo mal, donde dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Entonces tercero, pedir perdón por los pecados que hicieron los antepasados. Y no que yo voy a pedir perdón diciendo, Señor, perdona a mi abuelo, perdona a mi abuela, porque mira lo que hizo, perdónale para que yo reciba bendición. No. Perdóname a mí, porque yo heredé, ahí sí que de sus genes recibí yo la rebeldía, las maldades, y no sabemos qué maldades hicieron delante de ti mis antepasados. No lo sabemos, pero perdóname a mí por haber heredado las maldiciones de lo que ellos hicieron. Bueno, ya se los dije, ¿verdad? Dije que no lo iba a decir. Ya se los dije. Tercero fue que me dijo el Señor, ora por eso. Último, ora por sanidad. 4 cosas. Mientras yo iba en el camino, en el bus para ir a orar por estas personas. Se entregó de todo corazón. Pidió perdón por estas cosas que el Espíritu Santo me habló. Entonces, yo solo fui a orar y me fui rápido a casa de regreso. Después me notificaron que desde ese momento durmió, eran como que a las 3 de la tarde, y despertó hasta como a las 4 de la mañana, pegando unos gritos. Y se asustaron sus familiares, pero los gritos que pegaban a decir, ya no me duele nada.
Ya estoy sano. Esos eran los gritos, pero de alegría, de gozo, de lo que el Señor había hecho en él. Pero ¿por qué le estoy contando esto? Porque cuando empezó a llegar a la iglesia, de primas a primeras, el Señor le dio el don de revelación y empezó a ver al Señor Jesús en revelación en la iglesia. Lo primero que vio fue ángel del Señor. Entonces, cuando el Señor quiere, bautiza rápido en el Espíritu a la persona. Pero eso es de Dios. Bueno, quisiera seguir adelante, pero el tiempo ha volado, el tiempo se nos ha ido. Concluimos. Entonces, una vez más, perdón que le recalque esto. Efesios 5, 19 y versículo 20. Dejo con usted esta palabra. Esto es estar embriagados en el Espíritu, buscar a Dios, amar a Dios, adorar a Dios, amarle, servirle, predicar el Evangelio. Y aunque le digan loco, y aunque le digan, aunque se burlen, aunque le digan cosas, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Ninguna cosa. Dejo con usted esta palabra. Esta palabra que dice, hablando entre vosotros con salmos, no con malas palabras, ¿ve? No con reclamos, no con pleitos. Esos están embriagados en el Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Y qué dicen los salmos? Acción de gracias, alabanzas a Dios, oraciones, sabiduría que hay ahí. Los salmos eran los himnarios de los hermanos antiguos, de los hermanos del Antiguo Testamento, era su himnario. Miren, es alabar a Dios con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Vea, luego dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. A donde quiera que vaya, va en la calle, va al trabajo, a donde quiera que usted vaya. Hay una comunión permanente. Y vamos al trabajo. No quiere decir que usted está trabajando y aparte un tiempo para cantar a Dios. No, eso sería robarle a su empleador. No, es algo sobrenatural, no lo podemos explicar. Miren, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego usted va a empezar a tener otras experiencias. Va a empezar a sentir la presencia de Dios como nunca la había sentido. Se va a acentuar sobre usted el vino del Espíritu Santo. Ese vino que le hace amar a Dios y servirle y adorarle, correr para la iglesia. Ahora pues nuestras iglesias están cerradas, pero cuando es el tiempo, por eso es que hay mucha gente que dice, pero ¿por qué esto solo en la iglesia se mantiene? ¿Pero por qué eso hasta las chamarras quieren llevar a la iglesia? Ya se quieren pasar a vivir de una vez. Es que no saben que están embriagados en el Señor. No saben que están embriagados en las cosas de Dios. No saben que se desvaciaron de todo lo malo y ahora están en el vino nuevo del Espíritu Santo. Y entonces usted empieza, ahora pues la iglesia está cerrada. Y si no, yo le digo, mire, nuestra iglesia Restauración Luz de las Naciones está en la 4ª calle, 243, zona 1, 243, zona 1 de la ciudad de Ralinal, Baja Verapaz. Le diría yo, pero ahora no puede, pues cuando se abra la iglesia, le esperamos. Pero si usted está lejos, bueno, yo no estoy, mire pastora, yo no estoy ahí, yo estoy en otro lugar. Entonces le invitamos que sigan las transmisiones y que se reporte y siga buscando al Señor. Porque el Señor es tan poderoso, satisface el alma. Hay mucho testimonio que contar. Y aunque las cosas del coronavirus, que el miedo, que el pánico, que otros se quieren suicidar, que otros dicen, mejor yo le voy a decir, algunos que no tienen a Dios como un Dios grande, le dicen un Diosito. Y mejor voy a pedir a Diosito que de una vez me lleven, dicen unos, pero nosotros no tenemos un Diosito chiquito así, sino un Dios grande, como dice un canto, que ahí sí que el universo no le puede contener. Mire, más alto que las nubes. Y el universo no lo puede sostener, así sea un canto. Nosotros tenemos un Dios grande. Si Él decide que nos pase estas cosas, nos va a pasar, y si no, no. De hecho, ya han habido cristianos que se han enfermado del coronavirus.
Han habido siervos y siervas de Dios que se han enfermado. Algunos han fallecido, otros el Señor los ha levantado. Tenemos el testimonio de una hermana que no vive aquí en Guatemala, vive en otro país, que le dio el coronavirus. Y cuando le dio, mire, ella confió en Dios, se arrodilló, ni lugar tuvo en el hospital. No tuvo un respirador, porque en el hospital ya no cabían los enfermos del país donde ella estaba. Ya no había un respirador para ella. Entonces nos avisaron y nosotros nos volcamos a orar, a clamar por ella. Y vea usted que el Señor la sanó. Y cuando fue a traer su resultado, porque se tardó el resultado de darle positivo, coronavirus le había dado. Y cuando ella testificó, fíjese que yo soy hija de Dios, yo oré, el Señor me sanó. Bueno, ya estuvo, dice que le decían los médicos, porque están en otro idioma. Entonces, vean, hermanos, respetamos a los médicos, los amamos y nuestras oraciones por ustedes, los admiramos, su amor por todos los enfermos y las almas. Pero Dios es poderoso, que Dios esté con ustedes. Pero vean este testimonio. Entonces, pase lo que pase, el creyente debe estar embriagado en el Espíritu Santo de Dios. Oremos un momento. Si usted no ha recibido a Jesús y quiere hacerlo, haga esta oración si usted lo desea. Padre Celestial, yo sé que no es fácil tus caminos. Yo sé que no es nada fácil, porque aún estoy lleno y embriagado de los pecados y de las maldades. Pero hoy me arrepiento, Señor. Ya no quiero vivir en esa condición pecaminosa. Yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como el amo y Señor de mi vida. Te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma. Creo en tu sacrificio, creo en la obra redentora que hiciste a favor mío en la cruz del Calvario. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor de aquí en adelante. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Padre, puedo decirte de aquí en adelante, Padre, con todo mi corazón, te suplico, Señor, que me quites, me arranques todo este pecado y esta maldad. Renuncio para siempre al mundo y sus vanidades y el pecado. Y me decido seguirte a ti con todo mi corazón, Señor. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Padre, muchas gracias. Señor, opera en mí el verdadero nuevo nacimiento. Sella mi corazón con el sello de tu Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Gracias, Rey soberano. Gracias por amarme. Gracias, Señor, por recibirme como a tu Hijo, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito es tu nombre, Señor. Para los hermanos de la iglesia, oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, más que nunca, yo anhelo ser odre nuevo. Yo me desvacío de todo, Señor, o cuantas cosas no he podido cambiar. Todavía tengo un mal vocabulario. No hablo con cánticos espirituales, no hablo con salmos, no doy gracias a Dios. He renegado de ti, me he enojado cuando las cosas no me salen bien. Yo he querido que tú contestes mis oraciones como yo quiero y como no la has respondido. Me he decepcionado, me siento triste, Señor. Me siento, Padre Celestial, como que tú no estuvieras, como que tú no escucharas mi oración. Perdóname, Señor. Y hoy, Padre, te suplico que hagas la obra en mí. Yo por mi cuenta no puedo. Yo quiero ser como el árbol plantado, Señor, junto a las corrientes de las aguas,
que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Señor, necesito el vino, necesito el agua, necesito la leche, necesito el vino de tu Espíritu Santo, de tu anuncio, Señor. Te pido que me levantes, que me fortalezcas, que me des paz. Siga orando, yo voy a orar por usted. Padre que estás en los cielos, ten misericordia de nuestros hermanos y de los hermanos que acaban de aceptar y los hermanos que se han reconciliado. Te pedimos, Padre querido, que el poder de tu presencia descienda sobre cada uno. Como lluvia, Señor. Como lluvia, Padre Santo. Venga, Señor, ese poder de tu presencia. Venga sobre de cada uno, Señor, el fuego de tu Santo Espíritu, Padre. Y bautiza, Señor, a quien, Padre Santo, tú quieres bautizar en esta tarde, porque tú lo quieres hacer para todos aquellos que anhelan de ti un odre nuevo, Señor, pensamientos nuevos, acciones y conducta nueva, Señor. La fe, Padre, que nos hace dar una nueva conducta. Te pedimos, Señor, que derrames tu gloria, derrama tu presencia, derrama el poder de tu Santo Espíritu, quebranta todo temor, quebranta toda duda, quebranta toda decepción y desilusión, Señor, quebranta toda frustración, Padre, y te pedimos que el gozo de tu poder y tu presencia, el gozo del vino nuevo, caiga ahora sobre todo creyente nuevo, que acaba de aceptar, todo creyente que ya tiene días, ya tiene meses, ya tiene años, todos los que se acaban de reconciliar, haya un mover de tu Santo Espíritu, haya un gran avivamiento, Señor, el avivamiento que estamos esperando, que está escrito en el libro de Joel capítulo 2, versículo 28, el avivamiento que descendió sobre los discípulos en el libro de los Hechos. Estamos esperando esa gloria, Padre, ese poder, ese avivamiento. Levanta tu pueblo, levanta la iglesia, fortalécela. No permitas que nos conformemos con poco, Señor. No queremos conformarnos, como dice un canto. Hemos probado de tu poder y de tu presencia y queremos más todavía, Señor. Que se produzca, Padre, el poder de tu Santo Espíritu. Fuego de Dios caiga ahora sobre cada uno. Rompe cadenas de opresión, rompe cadenas de maldad. Sana al enfermo, Señor. Liberta al cautivo, Padre Santo. Trae tu poder, trae tu presencia, Señor, porque tú eres real y tú estás con tus hijos. Tú estás con los que te creen, Señor. Tú estás con ellos. Yo lo puedo sentir con todo mi corazón, que tú estás con ellos. Hay hermanos que están debilitados porque ya no pueden ir a la iglesia. Hay hermanos que dicen, un leño solo no arde, pero esa es mentira del diablo, porque tu palabra dice que todo el que te busca te encontrará y todo aquel que a ti se allega, tú no le echas fuera. Ayúdalo, Padre, fortalécelo, Dios mío, llénalos de tu presencia, Señor. Te pedimos que haya unidad en las familias. Te pedimos que quebrantes, Señor, la violencia. Quebranta, Señor, el divisionismo en las familias. Te pedimos, Señor, que operes grandes milagros de unidad, que suceda lo que dice el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, desciende sobre las barbas y las vestiduras de Aarón. Es como el rocío que desciende del monte de Hermón, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí envía el Señor el óleo de la unción de su Santo Espíritu. Unifica a tu pueblo, aunque no estemos juntos ahora. Padre, unifícanos en un mismo pensar y un mismo sentir, un mismo anhelo y deseo de estar embriagados en tu Espíritu Santo. Tanto, Señor, a los que están aceptando, a los que se están reconciliando, como aquellos, Padre, que aún no han decidido por ti, atráelos, Señor, con tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos.
sigamos fervorosos en espíritu, anhelando cada día crecer y crecer niveles espirituales en el Señor. Les esperamos que el día de mañana, domingo, a las 10, con la transmisión de la Sagrada Palabra de Dios. Dios los siga bendiciendo. Amén.